Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Ya se ha celebrado el 24º torneo Rey-Dama en chess.com y os traigo una de las grandes partidas del campeón que fue Unai 777. En esta partida lo vemos como un David contra un Goliat, puesto que el jugador que lleva las negras, Gasadokuro, tiene 2400 puntos. Vamos a ver esta intrepidante y también bonita partida donde el campeón con las blancas salía con E4 con un peón de rey. Le contestaba aquí Gasadokuro con la defensa siciliana C5 y después de caballo F3 D6 Unai juega la defensa a la pin con C3. La partida siguió con caballo F6 atacando a este peón que nunca se puede comer en estas circunstancias, y aquí las blancas, ya que tienen atacado el peón, lo avanzaron atacando a su vez al caballo. Decir que la variante principal es alfil E2 sin miedo que las negras se zampen este peón central, ya que si se lo zampan habrían caído en la trampa de la pin, que es muy conocida, puesto que viene dama A4 atacando al rey y después de que se cubran se zampan el caballo, y este caballo jamás se va a convertir en un caballo lechuguero. Por lo tanto, si os encontráis en esa situación, nunca os comáis a este peón. Aquí normalmente las negras continúan la pin con G6 para desarrollar el alfil por fianchetto, pero como que las blancas no hicieron alfil E2, sino que salieron de la variante principal con E5 atacando al caballo. El caballo se fue a D5 y ahora aquí Unai captura E por D6 y se intercambian estos peones y la dama recaptura dama por D6. Las blancas lanzan el peón al centro, D4, y ahora las negras juegan G6 para llevar su alfil al fianchetto y preparar pues para que el rey esté a buen seguro. Aquí capturaron las blancas D por C5 y dama por C5, a lo que las blancas continuaron detrás de la captura de las negras con dama D4, pues pidiendo el cambio forzado a las negras, ya que ahora las blancas atacan no solo a la dama, sino que también están atacando a la torre. Por lo tanto, aquí hay que cambiar dama por D4. Y ahora, evidentemente, para no quedarse con un peón aislado, no recapturan con el peón C, sino que las blancas capturan con el caballo, caballo por D4, alfil G7. Las negras ya tienen preparado el enroque para poner a buen seguro a su rey, y aquí alfil B5 atacando al rey. Las blancas de esta manera también quieren poner a buen seguro su rey, y aquí rey F8. Las negras mueven el rey y el rey se ha quedado sin enroque. Quizá lo mejor era taparse, puesto que este alfil está defendido, y de esta manera pues no se perdía el enroque y quizá fuese la mejor opción aquí para las negras. Pero juegan rey F8, siguió la partida con caballo F3, H6 y ahora enroque corto de las blancas poniendo a su rey a buen seguro. Aquí alfil G4 jugaron las negras. La idea es capturar y destrozar toda la estructura del enroque de las negras, puesto que se quedarían con un peón doblado en F y un peón aislado en H. Así que lo que juega aquí Unai es alfil E2. De esta manera defiende el caballo de F3. E6 continuaron las negras. De hecho, pues pueden estar dándole una casilla, un poquito más de aire a ese rey que está ahí en una mala posición, y también colocan los peones en casillas blancas, ya que la intención es cambiar el alfil de casillas blancas. Aquí de hecho jugaron H3 tocando ese alfil, y que nadie, si se encuentra en estas circunstancias, juegue su alfil a H5, porque sería un error, ya que quedaría atrapado tras G4 atrapándolo. Así que aquí las negras capturan alfil por F3. También es verdad que podrían haber ido a F4, pero se deshacen de la pareja de alfiles
y alfil por F3. Las blancas se quedan bien con la pareja de alfiles, con su enroque ya hecho. Todavía tienen problemas en el flanco de dama, que no han desarrollado sus tres piezas, pero no es menos cierto que las negras también tienen las dos piezas del flanco de dama sin desarrollar, y además la torre de H8 tiene problemas para salir, ya que su rey se ha quedado ahí un poquito atascado. A5 jugaron las blancas, las negras lanzan quizás la idea es lanzar su minoría de peones al ataque contra la buena estructura de los peones blancos, y aquí las blancas continuaron con caballo A3, aunque había una jugada bastante potente aquí que era torre de 1 ya para digamos capturar un peón, puesto que el caballo está defendido solo una vez, no se puede defender de ninguna manera otra vez, y la retirada, por ejemplo a caballo F6, resulta que abre la diagonal y el alfil se zamparía el peón ganando un peón. Evidentemente a cualquier otra jugada como caballo D7 se cambiaría el alfil por D5, E por D5 y torre por D5, y las blancas han ganado un peón limpio. Es verdad que siguen con sus problemas de desarrollo del flanco de dama, pero tampoco hay que tener miedo, puesto que los problemas de las negras también siguen, puesto que la torre no juega de H8 y el rey está en una mala ubicación. Así que no hicieron torre de 1, que parecía que era la jugada mejor en esta posición, la pospone. ¿Por qué la pospone? Porque si podría tener problemas en esta posición, parece. Si por ejemplo ahora juegan C4 para comerse el peón, porque ataca al caballo, y vemos como el peón de B7 está atacado. Es una jugada posible, pero quizá Unai no la hizo de un tirón, puesto que temió a caballo B4 y pensó, bueno, después de caballo C2 me están zampando la torre y no quiero tener problemas con ese caballo. Pero era posible, como os digo, ya que tras alfil por B7 las blancas también amenazan a la torre, y si la torre se va amenazando al alfil, pues alfil E4 defiende el punto C2 de la entrada del caballo. Por lo tanto, era posible zamparse el peón, pero lo mejor era torre de 1. No se hicieron ninguna de esas dos jugadas, sino que Unai jugó caballo A3, quizá para controlar ese salto del caballo en algún momento del caballo negro que pudiera venir aquí si avanza este peón. Quizás lo hizo por eso, o para desarrollar pieza. Aquí jugaron rey E7, ahora las negras dejan paso a su torre para que se active por toda la última fila, y aquí torre de 1. Ahora sí, es verdad que están tocando al caballo. Quizá era bueno aquí ahora defenderlo con torre de 8, no hicieron eso, sino que jugaron A4, y ahora sí que las blancas ya ganan un peón. Ahora sí Unai se dio cuenta de esta jugada, alfil por D5, E por D5 y torre por D5. Han ganado un peón limpio las blancas. Caballo a C6 jugaron las negras, ahora desarrollando la última pieza menor y también comunicando sus torres. Y aquí las blancas desarrollaron también el alfil E3, torre HB8. Quizá una jugada puesto para defender el peón de B7, puesto que tampoco es que se pueda avanzar de momento para apoyar su otro peón, porque la casilla B5 está bien controlada, pero quizá la hizo para poder resguardar al rey y las torres ya estuvieran digamos unidas, o tal vez para la jugada torre AD1 doblando las torres, si la torre penetra, que en séptima que ese peón esté defendido. Aquí siguió la partida con torre AD1, doblan las torres, se amenaza pues llevar una torre a la séptima fila. Jugaron rey E8, como vemos la torre ya ha salido de H8, por lo tanto ese no es un problema, y aquí caballo B5, la amenaza ahora de Unai es caballo C7, le damos un doble al rey y nos vamos a zampar la torre de A8, por lo tanto hay que defenderse de esa amenaza, y aquí lo que hicieron las negras es retirar el rey, lo resguardaron un poquito más, aquí está más seguro, y alfil C5 volviendo a atacar al monarca.
Las negras llevaron el rey a G8, han conseguido ponerse seguro ahí con el rey en un enroque un poco artificial, pues que le ha costado mucha jugada a las negras, pero el rey está sólido. Lo que pasa que las piezas negras están menos activas que las blancas. Mirad la actividad de las piezas blancas, 3 piezas en el centro del tablero, 2 torres controlando la columna dobladas, además que continúan con un peón de más en el flanco de dama, 3 peones contra 2 peones de las negras, por lo tanto la ventaja es blanca claramente. Aquí jugaron caballo C7 tocando la torre, y esta torre se activa ahora por la quinta. Quizá también el avance de este peón era para activar la torre que había quedado muy inactiva en A8. De esta manera están confrontando las torres por rayo X. Las blancas jugaron alfil E3 y aquí las negras cambiaron la torre por D5, torre por D5. A Unai ya le va bien cualquier tipo de simplificación de la posición, puesto que tiene un peón de más, y eso en un final se puede notar y va a ser una ventaja clara. Siguió la partida con A3. Aquí las negras lo que tratan es de destruir la cadena del flanco de dama. Vemos que los 3 peones están bien coordinados, por lo tanto ese peón ahora mismo está ya provocando debilidades a las blancas. Mirad que avanzar este peón podrían capturarlo las negras, pero también es verdad que el alfil está defendiendo el peón de H6, y tras alfil C3 se producen los cambios, alfil por H6, caballo B4 atacando el peón, y tras torre, bueno, atacando el peón y a la torre, ojito, la torre se tiene que ir, se iría ahora atacando también el peón de A3, torre A5, y aquí le podrían cambiar caballo por A2, torre por A3. Las blancas siguen con un peón de más, pero realmente no sería lo mejor para ellas B3, puesto que ahora tienen un peón solamente en el flanco de rey, y en el flanco de dama hay un peón contra un peón, por lo tanto B3 no es la jugada más apropiada, y hacen B por A3, que es más correcta, porque se quedan con 2 peones de más. Es verdad que son debilidades, que están doblados, pero 2 peones son 2 peones. Siguió la partida con caballo E5. Mirad que, por ejemplo, ahora en este momento capturar alfil por C3 vendría alfil por H6 también, porque este alfil no defiende ya el peón. Y si alfil B2 atacando el peón, pues A4, y las blancas aguantan con esos peones de más. Son 2 peones de más. Sí están doblados, pero son 2 peones de más que tienen las blancas. No hacen alfil por C3, sino que aquí juegan su caballo a E5. La idea es llevarlo a C4, tocando ya las debilidades de A3, también tocando al alfil para provocar más debilidades. Si logran capturar ese alfil, aparte de que el alfil del fianchetto es muy poderoso, pues le estarán, digamos, dejando otro peón aislado a las blancas. Aquí alfil F4 jugó Unai. Vemos que no solo ataca 2 veces al caballo, sino que también por rayo X a larga distancia está tocando la torre de B8, por lo tanto hay que tener un poquito de cuidado en la posición. Siguió la partida con alfil C4, perdón, caballo C4, ni torre ni alfil, que es el caballo el que ha saltado, caballo lechuguero aquí que está tocando ya el peón de A3, y aquí las blancas lo defienden sencillamente con caballo B5. Siguió la presión sobre ese peón aislado que es una debilidad. Vemos como ya 2 piezas atacan esa debilidad, y lo defiende Unai con alfil C1, se aferra a ese peón. Siguió más presión con alfil F8, ya son 3 piezas las que atacan al peón, defienden solo 2. Es verdad y es cierto que también el alfil está defendiendo en todo momento. El peón sí cambia aquí, se tiene que ir, pues las blancas van a recapturar ese peón también. Por lo tanto, aquí las negras cambian momentáneamente de plan para no simplificar la posición, y tras
Torre de 7 tocando el peón. Bueno, las blancas no pueden defender el peón de A3. Tras torre de 7 tocando el peón de B7, las negras jugaron A5 para quitar el peón del ataque del alfil y que este alfil sea operativo presionando sobre el punto de A3 con sus otras piezas. Aquí jugaron torre por B7, las blancas ya tienen 3 peones de más. Son debilidades, pero 3 peones en el flanco de dama más. Si las negras no consiguen capturarlos, pueden tener problemas. Jugó aquí es donde os decía, que se me ha ido un poquito antes, que las negras cambian de plan momentáneamente para, en vez de presionar sobre este peón, cambian y juegan torre de 8, con una amenaza aquí en mente. La amenaza es torre de 1, ataco al rey y me zampo el alfil. Por lo tanto, lo que jugó aquí Unai es caballo de 4. De esta manera obstruye el camino de la torre. Torre a 8, la torre vuelve a presionar sobre el peón aislado y las blancas juegan torre B3. Rey G7, alfil por A3, resulta que vendría una simplificación que quizá a las negras no le interese obtenerla a cambio de este peón, porque después de toda la simplificación que vamos a ver ahora, las blancas se quedarán con ventaja. Tras alfil por A3, caballo por A3, vemos que las blancas siguen con 2 peones más en el flanco de dama y se han simplificado, los alfiles ya no están. Quizá eso no le interese aquí de momento a las negras, ninguna simplificación a cambio de tan solo un peón, y juegan rey G7, siguió la partida con caballo F3 y torre A4. Vemos como las negras han conseguido bloquear con el caballo y la torre el avance de estos peones que no pueden moverse, están ahí bloqueados a ver si pueden aguantar la posición. Las blancas jugaron alfil E3, dan por perdido este peón y aquí caballo por E3 juegan las negras, le provocan otra debilidad a las blancas. La idea es más tarde zamparse todos esos peones que son débiles. Vamos a ver si consigue esto las piezas negras. Después de la captura F por E3 y las blancas siguen con 3 peones de más. Aunque sean aislados, aunque sean débiles, hay que capturarlos. Y son tiempos que se necesitan. Alfil por A3, las negras acaban capturando este peón y ahora caballo D4. Mirad que estos 2 peones son débiles, pero están apoyando bien al caballo que está fuertemente posicionado ahora en D4. Si quieren, mirad que este caballo domina muchas casillas de la posición negra. Si quieren eliminarlo van a tener que, digamos, arreglarle un poquito la estructura de peones a las blancas. Aquí alfil E7, de esta manera lo que hacen las negras es dar un descubierto al peón con la salida del alfil. Por lo tanto lo están atacando, lo defendió aquí Unai con torre B2 y ahora torre C4 atacando a la otra debilidad. Hay que estar atacando debilidades continuamente si quieren tener posibilidades. Torre C2, las blancas defienden esa debilidad. Esta torre es verdad que se queda un poco pasiva. Y aquí alfil F6 jugaron las negras. Rey F2, ahora la idea de las blancas es acercar un poquito el rey a la lucha y también molestar a esa torre que está bloqueando el paso. Aquí las negras cambiaron su alfil. No es que sea buena jugada, pero tampoco hay mucha alternativa en la posición para aguantar porque el rey se está acercando. E por D4 hicieron aquí, que nadie se le ocurra, capturar con el peón C por D4, ya que la torre se perdería y serían las negras las que ganarían. Quizá por eso capturó, para conseguir por apuros de tiempo que se equivocasen las blancas y poder pegarle aquí el bombazo. Pero Unai captura con el peón E por D4, la posición sigue favorable a las blancas y ahora F5 intentando buscar contrajuego con esos 3 peones contra 2 en el flanco de rey. Rey E2, rey F6, los reyes se acercan a la lucha. Rey D3 tocando a la torre, se tiene que alargar aquí a A4 y ahora torre B2, digamos que
como todo está defendido, esta torre se activa, está muy activa tanto por la segunda como por la columna B. Y aquí torre A7 jugaron las negras. Quizá la jugada que hacen ahora las blancas, que no es mala, juegan torre B6 atacando al rey, también atacando por rayo X al otro peón, quizá no sea la mejor, ya que ahora con los peones unidos y ligados, los centrales, estos dos peones colgantes que tienen aquí apoyados por su rey, si las blancas cortasen con torre 2 al rey, sería muy buena posición para las blancas, ya que el peón de A2 queda defendido del ataque de la torre y estos dos peones apoyados por el rey pueden correr más que Usain Bolt en esta posición. Por lo tanto, torre E2 tenía muy buena pinta. No obstante, las blancas juegan torre B6 atacando al rey, que se va a G5, y ahora G3 juegan las blancas. Por un lado lo apartan de la segunda fila, ya que ahora la torre va a capturar este peón y no estará atacando en G2, y también de esta manera están cortando al rey toda la posibilidad de moverse. Siguió torre por A2 y H4 atacando al rey y quieren comerse el peón de G4. Se movió el rey a G4, torre por G6, atacan al rey, se va a H3 y ahora torre G5 atacando las dos debilidades. Si caen esas debilidades o se cambian por los peones, dos peones en el centro apoyados por el rey van a ser más que suficientes. Aquí jugaron F4 las negras y las blancas capturaron. Evidentemente, capturar este peón es muy peligroso, de hecho sería un error en esta posición, ya que tras F por G3 este peón queda apoyado por el rey y por la torre y este peón va a coronar y la torre se tendría que cambiar. Todavía tendrían posibilidades incluso de tablas con los dos peones centrales apoyados por el rey, pero evidentemente en una posición con total ventaja sería un error por parte de las blancas llegar a esta posición. Es por eso que las blancas optan por G por F4. De esta manera no solo tienen dos peones pasados, sino que tienen un tercer peón pasado. Siguió la partida con rey por H4 y en este momento torre E5 jugó Unai y las negras decidieron abandonar, ya que es demasiada ventaja a estos tres peones pasados que ganan la partida contra un solo peón pasado, que el rey, es verdad, podría avanzar, pero en última instancia estos dos peones, los peones de las blancas van a avanzar también y en última instancia incluso la torre se puede sacrificar por ese peón y ganarían incluso la partida. Por lo tanto, una posición totalmente perdida para las negras. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, apoyarlo con un me gusta. También felicitar a todos los que participasteis en el torneo. Y también en la descripción del vídeo estoy dejando el club que tenemos allí por si decidís jugar el torneo o decidís ir allí a la página web de chess.com para ver sus clases y tal, que si os unís con el enlace que hay en la descripción tendréis un periodo de prueba gratuito para que probáis todas las clases, que son buenísimas. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.